En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridísimos amigos de Revelando, bienvenidos. Muy buenas tardes. Estamos haciendo este programa de martes 12 de septiembre del 2023. Feliz día a todas las Marías, porque hoy día estamos de santo, así que muchas felicidades a nuestras auditoras, a nuestras oyentes y a sus mujeres, a sus familias que tengan este hermoso nombre. Estamos haciendo el programa en vivo, no en vivo, desde la Radio Portales, desde el estudio azul de la radio, pero en horario diferido, hay que confesarlo. Estamos grabando el programa a las 13 horas. Por si hubiera algún tema importante que no tratáramos, siempre es conveniente decirle a ustedes, auditores, eso lo hacemos en la radio, pero son las 13 horas. Quiero agradecer a Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso, y lo hago en la persona del gran Claudio Alvarado Ibaceta, que es nuestro DJ radiocontrolador, y como decimos muchas veces, en semiserio, yo diría más serio que semi, el verdadero dueño del programa. Así que gracias, Claudio, gracias a Radio Portales y a Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, asociación gremial, bajo cuyo auspicio y colaboración podemos hacer este programa desde hace ya 8 años. Nuestro agradecimiento, como siempre, a la gente de Asofar, a todos, a su directorio, pero cómo no, a sus socios, que también son los que finalmente permiten este programa y permiten que estemos conversando con ustedes. No quiero extenderme mucho más, pero solo 2 cosas. Lo primero, que las opiniones que habremos de vertir en este programa son de nuestra exclusiva responsabilidad. Esas opiniones no representan necesariamente el pensamiento ni de Radio Portales de Valparaíso ni de Asofar AG. Lo segundo, esperamos que se encuentren todos muy bien en este mes de la patria, el mes de las glorias del ejército, el mes que debe ser, por sobre todas las cosas, el mes de la unidad de los chilenos, porque eso es lo más importante, en forma indiscutible. Queda mucho futuro y el futuro hay que hacerlo entre todos. El país se construye entre todos y de ahí somos. Bueno, hoy día nuestro programa tiene alguna particularidad. Ustedes saben, auditores, que los días martes habitualmente estamos Eugenio Guerrero, Patricio Schiavetti, que les habla, Pilar Soberado, para conversar sobre el acontecer nacional, internacional, local, como no. Pero hoy día vamos a hacer algo distinto. Hoy día tenemos a un entrevistado, un profesor, un doctor de nuestra región de Valparaíso, ligado cercanísimo a la Universidad de Playa Ancha, ya nos lo va a contar él. Y además ha venido a la radio, está con nosotros y con ustedes en este programa porque ha escrito un libro con un tema muy sensible para la ciudad de Valparaíso, que dice relación con bomberos y con la tragedia del 1 de enero de 1953. Es una tragedia que el mismo profesor nos va a comentar, porque vamos a conversar acerca de qué le inspiró para hacer este libro que se presenta pronto, el 22 de septiembre, qué le inspiró, por qué esto. Yo algo puedo entender y ustedes también, pero yo quiero que nuestro invitado nos explique. Así es que, don Alberto Díaz Arancibia, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Pilar. Bueno, el 1 de enero del 2023 se cumplieron 70 años de la tragedia, incendio y tragedia del 1 de enero de 1953, donde ha sido una de las tragedias bomberiles más grandes que ha tenido el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, puesto que fallecieron 36 voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, 20 civiles, un oficial de carabineros, algunos marinos. Y también hubo 360 heridos dentro de los espectadores.
Entonces, esta conmemoración de los 70 años, el 70º aniversario, a mí me llamó la atención. Dije yo, bueno, estos 70 años no pueden pasar en vano. Este es un acontecimiento que no solo enlutó al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, sino también a la ciudad de Valparaíso, y por qué no decirlo al país entero. Y además forma parte del patrimonio cultural de la ciudad de Valparaíso. Por lo tanto, yo me comuniqué con el superintendente de la época, don Erasmo Olivares Ojeda, y le planteé esta iniciativa de hacer una investigación, pero distinta, una investigación testimonial, es decir, ver entre los sobrevivientes, que en ese tiempo quedaban 7 sobrevivientes, entrevistarlos y también entrevistar a los familiares directos de los mártires. Yeah. Y también a los sobrevivientes. Es decir, me explico, hubo 3 tipos de informantes que se llaman en investigación. Los 5 sobrevivientes, ya voy a explicar por qué, no los 7. Luego los hijos directos de los mártires y luego los hijos o familiares directos de aquellos sobrevivientes que quedaron con graves secuelas. 3 tipos de informantes para construir esta investigación. Profesor, lo quiero interrumpir un minuto. Algo algo podemos intuir con respecto al patrimonio de la ciudad de Valparaíso, la historia. Valparaíso tiene una historia bien trágica, bonita pero trágica, por muchas razones. Pero, ¿qué le motivó especialmente a tratar esta historia? Ahí voy. ¿Esto por qué? Una, por los, ya dije, por el 70º aniversario, y otra porque creo que las nuevas generaciones de hombres y mujeres que hoy visten el casco y la cotona de bombero tienen que conocer. Esto no puede pasar al olvido. No puede ser una cosa que, sí, me dijeron que había sucedido. No, sino que tiene que ser algo que esté presente y lo conozcan, ¿no es cierto? La real valentía, el heroísmo, y el heroísmo anónimo, la solidaridad de aquellos que inmolaron sus vidas en pos del prójimo, ¿no? Por lo tanto, los propósitos eran eso. Primer propósito, dar a conocer como patrimonio cultural. Segundo propósito, destacar a todos aquellos que participaron en este incendio y, por supuesto, a los mártires y a los sobrevivientes que en este momento todavía quedan, afortunadamente. Y también dejar un patrimonio escrito para que las nuevas generaciones digan, no solamente hubo un incendio muy grande, sino también qué dijeron, qué experimentaron, qué vivenciaron, qué sintieron, el miedo que expresaron, ¿no es cierto? Aquellos que estuvieron dentro del incendio. Por consiguiente, el superintendente de la época llevó esta carta que yo le envié al honorable director general del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso y se autorizó, el director general autorizó esta investigación para que yo pudiera entrar a los cuarteles, pudiese hacer la entrevista a los bomberos, es decir, para tener una libertad de acción en cuanto a la investigación. Eso por una parte. Y por otra, que fuera testimonial. Esto significa que yo no fui a ninguna biblioteca, no leí ningún libro. Nada. De los que existen en el Cuerpo de Bomberos. Hay 2 libros muy importantes en el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, ¿cierto? Pero eso no los tomé. No tomé revistas, no tomé videos de la época, que mucha gente cuando sabía me decía, mira, yo te coopero con esto. Ya, muchas gracias, qué sé yo. Pero yo no me quiero quedarme con lo que me van a decir aquellos que estuvieron dentro del incendio. Porque esa es la realidad que no se ha investigado. ¿Qué es lo que pasó? Sobre todo los sentimientos, las emociones, qué sé yo. Entonces, con esa investigación testimonial yo comencé a hacer entrevistas. Fue un largo proceso, primero una investigación. Después se produjo el libro, pero ahora me voy a centrar en la investigación primero.
La investigación se hizo a través de entrevistas. Como son personas mayores, estamos hablando que tienen sobre 90 años, si nosotros sacamos la cuenta, supongamos que tenían 21, claro, 22 años, en este momento tienen 96, 98 años, 94 años, ¿no es cierto? Por lo tanto, son personas que no pueden desplazarse muchas veces con mucha facilidad. Por consiguiente, yo fui a las casas y les hice una entrevista, los dejé que conversaran, quiero destacar que en todas las casas donde me recibieron fue un clima de mucha armonía, muy agradable. Ellos entregaron sus versiones y me pude dar cuenta de algo muy importante, señora Pilar, que es que ellos lloraron. Ellos lloraron y muchas veces estaban junto a su familia, su cónyuge, sus hijos, y muchas veces tuvimos que detener el relato y parar, yo lo hice con grabadora, parar la grabación para que ellos pudiesen descansar, tomar un vaso con agua y luego reflexionar. Muchos lloraban y luego continuar con este relato. Una vez que tuve muchas grabaciones, tanto de los sobrevivientes como de los familiares directos de los mártires, comencé a hacer el traspaso, lo que se llama de la transcripción, hacer la transcripción de lo que está en la grabadora. Yo tenía que expresarlo en un escrito, en un texto de acuerdo a una norma culta. Eso luego están las grabaciones, si alguien las quiere escuchar, ningún problema. Están las entrevistas, está el texto escrito, que son, repito, muy emocionantes, algo muy importante, no solo hablan del incendio, sino también hablan de su familia, nosotros estábamos antes, dice, todos comienzan, hay que pensar que era Año Nuevo, entonces estábamos con cada uno en sus casas celebrando la llegada del Año Nuevo, todos en familia, y algo muy importante que no todos saben, era la primera vez que en Valparaíso se iban a lanzar los juegos de artificio, los juegos artificiales. Yeah. Por lo tanto, Valparaíso estaba expectante para ver cómo se lanzaban los juegos artificiales desde el mar. Ya, emplazados en el mismo sitio, ahí, en el mar. Claro. Era la primera vez, por lo tanto tienen 70 años la misma fecha de la tragedia. Bueno, entonces estábamos en casa familiar con salud, esperando el final de año, los abrazos, qué sé yo, la alegría, cuando viene la cena, entonces, hasta que suena la alarma de incendio. Y cuando suena la alarma de incendio, muchos de ellos, obviamente, dejan las familias a la saga, quedan las familias en sus casas y ellos se desplazan hacia el incendio. Es decir, aquí en primer lugar se ve el deber del bombero voluntario. Profesor, y esto para, como se dice hoy día tan curiosamente, para ponerlo en contexto, estaban estas familias, estos bomberos cenando en su casa la noche de Año Nuevo, ya ha comentado usted, primera vez que había fuegos artificiales, así que la expectación tiene que haber sido impresionante, enorme, y los llama, suena la alarma, pero el incendio no fue en el lugar de la explosión, tengo entendido, fue en un lugar cercano para nuestros auditores. Voy a llegar a eso. Por lo tanto, quiero destacar que primero estaba el deber del bombero voluntario que caracteriza y ennoblece al bombero. Tengo que ir a la llamada de incendio. No me importa que sea el 1 de enero. Tengo que ir. Y acudieron, ¿no es cierto?, los bomberos porteños, bajando de los cerros, muchos de ellos, otros corriendo por el plan, hasta llegar a sus cuarteles y ponerse el uniforme, que también, justamente por eso que es un testimonio, queremos dejar un testimonio escrito, decirle a las nuevas generaciones que hoy tienen otro uniforme, que en esos años era, ¿no es cierto?, un casco, una toalla blanca, una cotona de cuero, chaqueta de cuero y pantalones y zapatos viejos. No era más. Por lo tanto, a vestirse de bombero en sus respectivos cuarteles e ir corriendo
al incendio a prestar su servicio. Pero hubo en algunas compañías, estaban de guardia. Algunos voluntarios se quedaban en las compañías, sobre todo los que pertenecían a la guardia nocturna, que se llama, estaban de guardia en sus compañías. Y está el caso de Pedro Fernández, de la 9ª compañía, que él estaba en el cuartel, en la 9ª, que estaba al frente del incendio, ¿cierto?, en el cuartel de la 9ª, y llegan a golpear la puerta del cuartel de la 9ª 2 mujeres diciendo que ahí en la esquinita está saliendo humo y parece que hay fuego. Profesor, específicamente el incendio, Ahí porque fueron llamados, ¿dónde era? ¿En qué calle? Ahí le digo. Brasil, esquina de Freire. Okay. La cuadra que significa Brasil, Freire, Blanco y Rodríguez. Perfecto. Esa es la cuadra. Pero el incendio fue en la barraca Chulce. ¿Por qué? Hay varias versiones, pero las que se manejan más comúnmente es que en esta barraca Chulce había un patio descubierto donde había castillos de madera. Ya. Madera y por supuesto acerrín y qué sé yo. Y un volador de luces cayó en ese patio interior y produjo una llamarada y posteriormente un incendio. Ya. Un incendio que al principio se vio de grandes proporciones, porque claro, era madera, era acerrín, qué sé yo, todo fue tomando. Entonces eso, que estaba en la avenida Brasil, con Freire, lo fueron a avisar a estas personas y Pedro Fernández sale a mirar, lo mandan de la 9ª, porque estaban al lado, mirar, y él se da cuenta que está comenzando un incendio, vuelve y le va a comunicar a la central de bombas, que también estaba en ese mismo edificio, en Brasil con Freire, pero hacia el lado de la calle Blanco, y le va a informar. Y en ese tiempo estaba la telefonista, que otra cosa importante es, los teléfonos eran con clavijas, eran mesas que se iban sacando y poniendo exactamente, claro. No había la tecnología que existe ahora. Por lo tanto, avisa, y la señora María Zúñiga, que era la telefonista, la jefe de la central bomba, mira al frente y se da cuenta que ya el incendio había comenzado, entonces da la alarma de incendio. ¿Como una alarma general? Como una alarma general. Ya. Entonces sale todo el cuerpo bombero y da la dirección, ¿no es cierto?, de Brasil con Freire, Barraca Chulce. Avanzan las compañías y obviamente empiezan a llegar los bomberos, empiezan a atacar el incendio y ese incendio fue dirigido en ese tiempo había 3 comandantes, ahora son 4 los comandantes, pero había 3 comandantes, ¿no es cierto?, que era Ernesto Bach, José Cerey, segundo comandante de la 8ª, y Juan Milesi de la 6ª, y Ernesto Bach era la primera. Bueno, esos 3 comandantes dirigen todo el ataque del incendio y lo centran, lo van canalizando, focalizando por las 4 partes. ¿Ya? No solo por el frente, sino también por los costados y por alto, trabajando con las telescópicas, es decir, inundando, ¿no es cierto?, todo el sector y qué sé yo. Fue muy bien atacado y habla muy bien de la dirección de los comandantes y del heroísmo y del prestigioso Cuerpo Bombero de Valparaíso, cómo trabajaron, cómo se alinearon, cómo iban obedeciendo las órdenes. Este incendio se estaba terminando. Ya. El incendio controlado. Al principio se vio muy grande, según algunos testimonios que decía el capitán de la 11ª, don William Kensington, que posteriormente fue comandante del Cuerpo Bombero de Valparaíso y superintendente también. Se veía muy grande, pero fue rápidamente extinguido y los bomberos empezaron a ver que su cruel enemigo iba desapareciendo, ¿verdad? Por consiguiente, el incendio se estaba terminando a tal extremo que el segundo comandante, don José Cerey, ordenó que las compañías del sector puerto se retiraran. ¿Ya? Y quedaban solamente las compañías del sector almendral. En esa faena estaban, ¿no es cierto?, cuando uno de las chispas, de las llamas que quedaban, pasó al lado
a la dirección de caminos, de la dirección de vialidad del Ministerio de Obras Públicas, ¿cierto? ¿Qué pasó? Y usted dice, bueno, ¿qué tiene que haya pasado? Que resulta que ahí, abajo había un depósito de arsenal que el Cuerpo Bombero no conocía. Eso le iba a preguntar. No tenían idea los bomberos de eso. El Cuerpo Bombero no estaba en conocimiento de ese. Y eso, lo que yo estoy diciendo, me lo dijeron los informantes. O sea, no es una cosa que yo la haya sacado de los diarios, no. Repito, como es una investigación testimonial, todo esto lo fueron informando los que participaron en el incendio, por eso tiene tanta validez la investigación. Entonces, ¿qué pasó? Que al desplazarse hacia este arsenal que tenía dinamita, pólvora, qué sé yo, todo tipo de combustible, de explosivo, porque ahí se guardaba todo el material con el que construían los caminos. Claro. Y se estaba construyendo la Ruta 68. Claro. Por consiguiente, todo estaba para esa construcción. La pólvora, qué sé yo, el aceite, petróleo, tubos de oxígeno, todo eso que hizo. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo una explosión pequeña, luego vino otra, y luego la tercera explosión fue la más grande que no se haya visto nunca. Incluso dicen que se levantó una verdadera, como una bomba atómica, se levantó un hongo rojinegro que estremeció todo Valparaíso, quebró los vidrios, ¿no es cierto?, y lanzó por los aires a todos los bomberos que estaban trabajando. Los que más resultaron perjudicados y donde más hubo fallecidos fue por el lado de la calle Blanco. ¿Ya? Y ahí estaba trabajando el comandante José Cerey, que, ¿no es cierto?, al frente de sus hombres, con una gran valentía, dirigiendo el combate para ir extinguiendo el incendio sin darse cuenta, sin saber qué es lo que lo esperaba, porque estaba ese arsenal de explosivo ahí, que los tomó de sorpresa, ¿no es cierto? Y fue una cosa espantosa, puesto que prácticamente la 8ª compañía fue la que más mártires fallecidos tuvo 16 voluntarios, entre ellos el mismo comandante José Cerey, que murió. 10 de la 10ª, 6 de la 11ª, 3 de la 6ª, 1 de la 7ª. Ahora, 36 voluntarios del Cuerpo Bombero que murieron esa misma noche o al día siguiente, como el caso del comandante José Cerey. Bueno, esta investigación, nosotros cuando terminamos de hacer esta investigación, repito, con los informantes ya dichos, dije yo, ahora lo paso al testimonio que nosotros habíamos planteado en los propósitos. Un libro. Pero ¿cómo vamos a hacer un libro? Entonces yo ocupé una técnica de escritura que se llama el diálogo analógico creativo, que es una forma de escribir que me permite ir alternando, haciendo que participen los bomberos, que conversen los bomberos dentro del incendio, que obedezcan órdenes de los oficiales, ¿cierto? Es decir, que ellos estén como actuando, interactuando, tanto en escalas como de agua durante el incendio. Y esto me permite, esta técnica, ¿no es cierto?, donde mezclo yo géneros literarios, tanto el narrativo como el dramático, me permite que crear personajes ficticios como personajes reales. Los personajes creados fueron para este libro, porque teníamos que darle alguna estructura al libro, entonces no era fácil, entonces creé 3 personajes, nada más, que es un director de una compañía que le cuenta a 2 voluntarios nuevos, voluntarios noveles, a un bombero y a una bombera, le cuenta cómo fue y qué acontecimientos hubo en ese incendio del 1 de enero del 53.
Estos son los personajes reales. Entonces, el director de la compañía le va contando estos acontecimientos y los bomberos le van haciendo preguntas, lo que permite ir haciendo un encadenamiento, ¿no es cierto?, una concatenación entre los relatos que se van narrando. Y por otro lado, están los personajes reales, que son los que participaron, ¿no es cierto?, en este incendio. Vamos a hacer una pausa en el relato y vamos a ir a un tema musical, una canción típica nuestra, folclórica, y volvemos. Queridos auditores, hemos regresado a Revelando, a este Revelando de martes 12 de septiembre del 2023, en el mes de la patria, el mes de las glorias del ejército de Chile. Y estamos hoy día, en este día martes tan bonito, además, por lo menos en nuestro Valparaíso, hablando con el profesor y doctor don Alberto Díaz Arancibia, carrera profesional muy ligada a la Universidad de Playa Ancha. Eso no se lo pude preguntar porque inmediatamente empezamos a conversar del tema que nos trae, que nos permite esta reunión. Y estamos hablando acerca de un libro que va a lanzar el profesor el 22 de septiembre, que se llama, y eso no lo habíamos comentado, Solo una trampa pudo vencerlo. Le voy a preguntar por qué. Yo estuve analizando ese y tengo un par de dudas. Y qué dice en relación con esta tragedia acaecida el 1 de enero de 1953, es decir, hace ya 70 años, en Valparaíso, aquí en el centro de Valparaíso, Brasil, Freire, las calles concurridas además por nosotros, tragedia de bomberos muy terrible, donde hubo muchos muertos, muchos heridos, y donde yo creo que, y es por lo que nos decía el profesor, uno de los fundamentos para escribir el libro, la tragedia, el espíritu de bomberos, el espíritu de los voluntarios, que yo entiendo se mantiene hasta hoy. De manera que ahí quedamos, profesor. Ya, continuemos, porque usted nos estaba contando el libro. Ahora pasa al libro. Vamos al libro. Vamos al libro. Lo primero que le voy a preguntar es el porqué del título. Porque Solo una trampa, que es esta especie de arsenal que tenía la Dirección de Vialidad, el Ministerio de Obras Públicas, como se llamara en ese minuto, pudo vencerlos. Los venció en el sentido de que hubo muchos muertos, pero el incendio se apagó y no se extendió a un montón de cuadras de Valparaíso. De manera que ¿fueron vencidos los bomberos? No. Bueno, primero que todo, frente a la primera pregunta que me hizo, justamente, yo estudié en la Universidad de Chile. Gran universidad. Exactamente. Recibí mi título soy profesor de castellano. Luego estudié en la Universidad de Chile, pero ya cuando existía en Santiago solamente. Tengo un magíster en educación. Y luego estudié becado en la Universidad de Barcelona, un doctorado en filosofía y educación, que me permitió trabajar, ¿verdad? Junto con publicaciones, investigaciones, qué sé yo. Trabajé 50 años en la Universidad de Playa Ancha y terminé como decano 9 años de la Facultad de Ciencia de la Educación. Por lo tanto, me une un gran vínculo con la Universidad de Playa Ancha. Y tiene otro vínculo más con una institución muy importante de la República, y en este caso de Valparaíso. Claro. También fui voluntario del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso durante cerca de 40 años y ingresé el año 1964, teniendo 16 años, ingresé a la segunda compañía de bomberos, ocupé los distintos cargos, fui director de la segunda compañía de bomberos de Valparaíso. Así que también, obviamente, mi padre murió como bombero de la segunda compañía de bomberos de Valparaíso también. Por lo tanto, vengo de una familia de bomberos. Perdón, profesor, perdón que lo interrumpa, pero además, ya que este es el programa que auspicia a SOFAR AG, la Asociación de Oficiales de la Armada de Chile, Asociación Gremial, usted también cumplió con labores académicas en la Armada de Chile. Sí. De manera que está ligadísimo sí, también. A Valparaíso. Fui uno de los... tengo el orgullo y el honor de decir que fui uno de los creadores de lo que en esos años se llamaba el CUA, no sé si ahora se llama igual, Concurso Único de Admisión para las Escuelas Matrices de Gente de Mar,
que en esos años eran 3, la Escuela de Grumetes, la Escuela de Infantería de Marina y la Escuela de Artesanos Navales. Y nosotros creamos, junto con 2 colegas muy queridos por mí, Miriam López, profesora de matemáticas, y Pedro Humada, gran profesor de evaluación, uno de los mejores evaluadores que ha tenido la Universidad Católica de Valparaíso y de la región de Valparaíso. Juntos hicimos lo que se llama el CUA, la prueba, para seleccionar a aquellas personas que se presentaban a estas escuelas. Y en cantidad de gente, en número de postulantes, llegamos a hacer el segundo concurso que había en Chile, el concurso de admisión que había en Chile. Lo primero en esos años era la prueba de actitud académica, obviamente. ¿Cuánta gente más o menos? Nosotros trabajamos de Arica a Punta Arenas, incluso, claro, y no recuerdo en realidad, pero era mucha gente que postulaba a estas escuelas matrices de gente de mar. Tengo grandes recuerdos y grandes emociones y mucha experiencia, mucho aprendizaje también en este cargo. Bueno, pasemos al libro. Al título. Claro. Entonces, eso estaba diciendo justamente que utilicé esa técnica para escribir, lo que permitía ir compaginando sobre todo a los personajes reales. Y en el libro, en la introducción, justamente yo hago saber que este no es un libro de ciencia ficción, no es un cuento, sino que es una realidad que contada por los que estuvieron presentes en ese incendio. Entonces, esta técnica me permitió que fueran interactuando los bomberos. Entonces, de repente aparece uno que le grita al maquinista, ¿no es cierto?, dame más agua, dame más presión en el grifo, qué sé yo. Y en todo ello, abajo, viene el nombre de la persona que lo dijo, del entrevistado. Yeah. Entonces, no son cosas mías. Entonces, ¿no es cierto?, vienen los hacheros, déjame a mí abrir las cortinas para que entre la gente de agua, que entre la cesta, que haga el comandante, quienes van a trabajar por el lado blanco, la quinta que se cambie de la calle, estaban trabajando unos pitoneros de la quinta por la calle Blanco, que se cambien a la avenida Brasil. Y eso les permitió salvarles la vida a aquellos que estaban trabajando en el pitón. Bueno, cosas como esas que son muy elocuentes, son muy emotivas, y uno de los que justamente Luis Rojas, que uno de los sobrevivientes, de los 4 sobrevivientes, decía justamente, conversaba, que ellos estaban en el subterráneo de la bodega, y trabajando hacía mucho calor, es decir, cómo iban describiendo sus sentimientos, sus emociones, su miedo. Cuidado con esto, salgamos, qué sé yo, insisto, solamente con la pura toalla que la mojaban y se de alguna manera se refrescaban, ¿no? Bueno, entonces hay todo ahí en ese libro. Ahora, ¿por qué se hizo? O sea, ¿cómo se hizo esto? De las entrevistas. De todas las entrevistas, del material, de la información recopilada, yo fui sacando y arreglando todo este diálogo, toda esta participación de lo que ellos iban diciendo, justamente. Y repito, ahí hay cosas muy emocionantes. Entonces, el libro se divide en el incendio, ¿no es cierto?, la explosión, y luego el velatorio y los funerales. Que fueron imponentes. Bueno, primero, ya he dicho, el incendio, ¿no es cierto? Vino la explosión, como narraba, y también cuántos heridos hubo. Y cómo mucha gente trabajó incansablemente por recoger a los muertos que estaban tirados en el suelo. Eso. Sí. Partidos por la mitad, sí, en las palmeras. otros qué sé yo, sin extremidades. Se tuvieron que subir a las palmeras, de las palmeras sacaron cabezas, sacaron brazos, sacaron se fueron a estrellar en los frontis de Canepa. Es decir,
mandaron a uno de los voluntarios, le dijeron: Luis Rojas, vaya a recoger los muertos. Luis Rojas, que era un joven, ¿no es cierto?, que ahora es uno de los sobrevivientes, decía: fue el día más espantoso de mi vida. Es decir, ¿cómo yo ir a recoger todos los que estaban tirados en el suelo? Y lo describe: negros, sin ojos, sin las extremidades, qué sé yo. No los podía tomar. Y cómo los llevaron a distintos hospitales. Estuvieron todos los hospitales, no solamente la asistencia pública, sino también el hospital naval, el hospital alemán, el hospital ferroviario, etcétera, todos trabajando, el hospital Deforme, exactamente, todos los hospitales recibiendo. Pero donde más fueron llevados fue al hospital Carlos Benvibre. Como, por ejemplo, se destaca hay un excelente relato de los hermanos Corbalán, ¿no es cierto? Rodrigo y Gonzalo Corbalán. Ellos relatan uno de los bienhechores, no puedo decir otra cosa, de los bienhechores que tenía Valparaíso, que era el doctor Jorge Soto Moreno. El doctor Jorge Soto Moreno, bombero de la 10ª, era médico, jefe de un turno en la asistencia pública, pero también era bombero. Y como bombero participó en el incendio y en la explosión, se quemó sus manos. Sin embargo, él, ¿no es cierto?, fue capaz de llevar a los heridos en el portaescala de la 10ª, los llevó a la asistencia pública, y ahí las enfermeras, cuando lo vieron, le dijeron: doctor, pero ¿qué pasa? Decía: no me atiendan a mí, atiendan a los heridos, porque ellos están primero. No, aquí usted no viene a dar órdenes, porque de aquí en adelante usted no es médico, sino que usted es paciente. Y lo dejaron internado porque tenía heridas graves. Claro. Y él, que era cirujano, ¿no es cierto?, tenía heridas en sus manos. Relatos como esos, se ven, pero con mucha frecuencia. Uno de ellos, por ejemplo, un hijo que me dijo: mi padre salió corriendo por Yepaubuena hacia abajo. Yo me quedé mirándolo y fue la última vez que yo lo vi. Qué Entonces, pena, ¿no? Esos relatos, ¿no es cierto? Tenemos también el relato de la señora Nora Escudero, 89 años en este momento, y me dice justamente que su padre, teniente segundo de la 8ª, Leandro Escudero, falleció mártir, ¿cierto? Y ella se quedó sola porque no. Y fue una tragedia. Y en ese momento también cuenta cosas que ahora la juventud ni se lo imagina. Me decía: estuve un año de luto vistiendo de negro. Claro. Y 6 meses de medio luto, que era vestir de plomo. Sí, pues, así decir, era. Negro y plomo, ¿cierto? Por mi padre. Iba siempre al cementerio a verlo. Entonces, al ver el heroísmo, la valentía, el arrojo de los bomberos, al ver la solidaridad con que tomaban a los heridos, algunos los iban a dejar al cuartel de la 9ª, porque se estableció como una morgue provisoria, donde llegaba la gente a preguntar por sus familiares, por sus seres queridos, ¿no es cierto? ¿Qué era de ellos? Entonces, a algunos se les daba por muertos, no se encontraban, qué sé yo. ¿Cómo reconocieron a los fallecidos? Solamente por señales muy personales. Anillos de compromiso, claro. Cinturones, claro. Cadenas, cosas muy... Porque claro, estaban todos quemados, así, no había ni siquiera huellas digitales, estaban negros. Como la gente narra, como algunos los sentaron en el hospital, y ahí en el hospital cayeron muertos, es decir, cuando lo encontraron estaban sentados, muertos, ahí en una silla, muertos. Cosas como esa a uno lo hacen pensar y dice: por Dios, ¿no es cierto?, qué tragedia más grande esta, y cómo, ¿no es cierto?, no se conoce. Ahora, ¿por qué bueno, ya le voy a decir el título. Posteriormente vinieron después de los heridos, los que fallecieron, vinieron los velatorios. El velatorio se hizo en el frontis de la Catedral de Valparaíso. Ahí pusieron los ataúdes, uno al lado del otro. Donde, fíjense, una cosa muy importante. No siempre los ataúdes tenían los cuerpos que decían tener.
uno decía una placa donde decía fulano de tal, pero dentro de ese fulano de tal, dentro de ese ataúd había un brazo, una pierna, que a lo mejor no se sabe de quién era. Vinieron los funerales, que fueron imponentes, majestuosos, ¿no es cierto?, donde, acompañados de la banda de la Escuadra Naval, subieron por Conde del Ecuador hasta llegar al cementerio del Panteón, ¿no es cierto? Y ahí fueron sepultados en los mausoleos de sus respectivas compañías. Pero bueno, por una parte el incendio, como decía uno de los informantes, terminó. Pero ahora viene la otra cara, me decía el informante, de la explosión. ¿Y cuál es la otra cara del informante? Que hubo algunos que no murieron, pero sí quedaron con graves secuelas. Por ejemplo, muchos, como Casa Cubierta de la Quinta, Barbieri de la Sexta, que se transformó en un verdadero monstruo, ¿no es cierto?, con la cara totalmente deformada, sin ojo, con las manos rígidas. El caso de Kulkuhan, de la Octava, ¿no es cierto?, que en la Universidad de Chile, en Santiago, en el hospital de la Universidad, le construyeron la nariz y la oreja de plástico, por lo tanto él en la noche se sacaba la nariz y se sacaba la oreja. Entonces, verlo en la mañana, ¿no es cierto?, levantarse era una cosa espantosa. O sea, él se ponía la nariz y bueno, las orejas. Cosas como esa, uno que cayó, Taylor de la 11ª, que cayó de boca, ¿no es cierto?, en unas latas que se estaban quemando, quedó con el cuerpo entero quemado. Entonces, esta gente vivió hasta el último día, ¿no es cierto?, con esa secuela, con esas heridas graves que le causaron también un daño psicológico. Cuando andaba, me decía la nieta, cuando andaba con mi abuelo, a él le gustaba ir a tomar 11 café Riquet. Y en el Café Riquet la gente arrancaba, se cambiaba de mesa, no quería estar cerca de él, los niños se reían, o se burlaban, o lloraban, era una cosa espantosa. Y todos ellos con esa carga siguieron viviendo hasta que fallecieron. Es decir, eso fue la otra cara del incendio. A este incendio vinieron a colaborar también compañías Viña, Quilpué, Villa Alemana, qué sé yo, incluso el Cuerpo Bombero Santiago también colaboró vinieron voluntarios del Cuerpo Bombero Santiago, de la segunda, de la 12 de Santiago, qué sé yo, que trabajaron junto con las compañías de Valparaíso que se llaman compañías de canje. ¿Por qué el título? Porque en el discurso en frente a la catedral, donde estaba el obispo Rafael Lira Infante, él hizo la misa fúnebre, pero después en los discursos habló el superintendente del Cuerpo Bombero de Valparaíso, ¿no es cierto? Y al final él concluyó su discurso con una frase muy linda que dice: fue una trampa injusta. No. Fue una trampa injusta. ¿Por qué una trampa? Porque no sabían dónde sabían que estaban apagando un incendio, pero no sabían qué les esperaba. Estaban sobre, ¿no es cierto?, sobre la dinamita, sobre el polvorín, cuando de improviso viene esta explosión tan grande que deja a tanta gente fallecida. Eso por una parte, solo una trampa. Y por otra parte, el vencer, el capitán de la 11ª, don William Kensington, en esa época, hizo todo un escrito en lo que se llama, en ese tiempo, no sé, existe lo que se llama el libro diario del cuartel. Todas las compañías tenían un libro diario donde van como un bitácora, registrando las novedades del día, qué sé yo. Y él, cuando volvió de esta tragedia, escribió en el libro, hizo todo un relato en el libro, y escribió que luego después fue impreso, una historia muy hermosa, muy emocionante, de los relatos de los bomberos, y dijo: nosotros estábamos preparados para eso. Al cuerpo bombero nadie se los puede vencer. El cuerpo bombero siempre sale vencedor. Sí. Solo esto, ¿no es cierto?, que nosotros no sabíamos, por eso en ese momento se llevó a tantos de nuestros bomberos al cuartel eterno, que se llama, ¿no es cierto?, que llega a la muerte. Entonces, ¿cuál es mi propósito?
levantar, elevar, enaltecer a todos, en primer lugar, a todos los que fueron, porque mi padre también fue. Mi padre también en ese tiempo era voluntario de la 10ª Compañía de Bomberos y también estuvo en ese incendio. A todos los que fueron. Por supuesto a los mártires, por supuesto a los sobrevivientes, ¿no es cierto? Y a todos los que quedaron con graves secuelas. Y decir, mire, ciudad de Valparaíso, esto forma parte del patrimonio, mire, ¿no es cierto?, lo que ha ocurrido, y no se lo olvide, nunca olvidar, jamás olvidar, ¿no es cierto?, el arrojo, el sacrificio, la valentía de los bomberos porteños. Mire, yo me emocionaba con su relato, que creo que también es un poco lo que se pretende al escribir un libro testimonial, ¿no es cierto? Y me da la idea que la ciudadanía chilena sí entiende lo que significan los bomberos, aun cuando haya muchos que no conozcan esta tragedia y que probablemente van a conocerla de primera fuente con su libro. Pero la ciudadanía lo entiende porque la institución más prestigiada de la República es bomberos. Sí. Entonces, ahí hay un tema, salvo un par de desalmados psicópatas que le echan piedras a los carros de bomberos cuando van a apagar los incendios de sus lugares, salvo esos casos muy excepcionales, psicópatas nos faltan. Bomberos es la institución más importante, más querida, más prestigiada y yo creo que reconocida. Carabineros viene después. O sea, hay temas que en algún minuto incluso podríamos analizar, ya que usted es del ámbito público, puramente público. De manera que quizás su libro viene a reforzar y a crear en las nuevas generaciones de bomberos el conocimiento que tienen que tener con respecto a su historia, porque creo que tienen que saber de dónde son, como todos, de dónde son, qué es bombero, a qué se dedica bombero. Está apagando incendios puede resultar hasta romántico. No es romántico, en lo absoluto, es un acto de arrojo y de valentía. Y yo, profesor, solamente porque nos queda muy poquito rato para terminar, quiero primero agradecerle su presencia aquí, el que haya tenido la disposición para venir a contarnos esto tan emotivo, porque además uno es capaz de recrear el paisaje, el momento, y solo decirle en relación con el título de su libro, que insisto, para nuestros auditores, se lanza el 22 de septiembre, el título de Solo una trampa pudo vencerlos. Yo ahí, muy modestamente, diciendo de pudo vencerlos, yo creo que jamás fueron vencidos. Gracias. Nunca. Esa es la idea, pero sabemos que es así, pero como lo tomaron de sorpresa. Sí. Entonces, eso fue frases sacadas también como es testimonial, tanto del superintendente don Carlos David Finlay Montenegro, era el superintendente de la época, y el capitán de la 11ª, esa trampa y vencer, sí, ¿no es cierto?, la asociamos. ¿Y por qué? Porque creo que el cuerpo bombero no jamás ha sido vencido. No, ahí está, eso es. Profesor y doctor don Alberto Díaz Arancibia, muchísimas gracias otra vez y muchas más gracias por su libro, que voy a leer. Auditores, hasta mañana, si Dios quiere. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.